Amanece en el campo y hoy parece ser un día normal. La naturaleza, con sus sonidos y esplendor, adornan cada rincón de este lugar. Un pequeño pueblo ubicado en la cordillera de los Andes, justo en el corazón del territorio colombiano. Todos los habitantes ya están listos para dedicarse a sus labores diarias. El comercio abre sus puertas. El pueblo toma vida. Es así como empieza este día. Y un primer respondiente, quien se dedica a las labores del campo, se prepara para salir de su casa hacia la ferretería a comprar unos fertilizantes para su cultivo. Eso sí, no sale de su casa sin antes revisar los elementos y herramientas que le permiten estar siempre preparado para cualquier eventualidad en donde se requieran sus conocimientos sobre primeros auxilios. Debo revisar el botiquín para asegurarme de que tenga todo lo necesario. También debo preparar mi botiquín personal, con el que puedo prestar una mejor atención si algo llega a pasar. Si conocemos los números de emergencia con anterioridad, podemos agilizar la respuesta a los organismos de emergencia ante un evento. Existen municipios que tienen líneas únicas de atención a emergencias, como lo son el 123 o el 119. Pero si en nuestro municipio no tenemos línea única, podemos tener a mano los teléfonos de los cuerpos de bomberos, policía, Cruz Roja, Defensa Civil y hasta los hospitales. El año pasado nos reportaron un accidente de tránsito en una de las vías principales de la ciudad de Medellín. Cuando llegamos al sitio nos dimos cuenta de que teníamos 2 personas atrapadas en un vehículo. Pudimos realizar unas maniobras rápidas y llevarlas apropiadamente hacia el hospital más cercano. Gracias a que había un primer respondiente en el lugar que supo qué hacer, a quién llamar y a realizar a tiempo la llamada, estas personas el día de hoy se encuentran con vida. Un botiquín tipo cartera o personal es el material que vamos a utilizar para poder actuar como primeros respondientes. Ese material incluye un material de bioseguridad, guantes, los cuales nos van a servir para colocárnoslos en las manos y atender a ese paciente sin tener contacto alguno con fluidos corporales como la sangre. Unas gafas que nos las vamos a poner precisamente para no tener contacto con fluidos corporales tales como vómito u otro tipo de secreciones del paciente. Al igual que el tapabocas, nos lo podemos colocar en la cara para evitar el contacto con secreciones del paciente y con algún tipo de contaminación que pueda haber alrededor de la escena. El segundo material con el que vamos a trabajar va a ser el material de curación. Ese material de curación incluye unas gasas, las cuales nos van a permitir hacer curaciones o limpieza en el paciente, un microporo que nos permite cubrir heridas y también sostener apósitos o sostener la venda que vamos a utilizar para cubrir heridas o cualquier tipo de lesiones que podamos encontrarnos. Las tijeras son un elemento que nos facilitará cortar cualquier tipo de material, como gasas, vendas, cartón o prendas del paciente. Recomendamos utilizar las tijeras cortatodo. El termómetro nos facilitará medir el grado de temperatura del paciente, el alcohol y el algodón que nos facilitará la limpieza de todos los elementos que utilicemos durante la atención del paciente. Y dentro de los medicamentos vamos a tener principalmente el suero oral. El suero oral nos facilitará hidratar a un paciente en caso de diarrea o vómito donde pueda existir una deshidratación. Es importante resaltar que no se recomienda automedicarse. Siempre que presentemos algún síntoma, algún tipo de enfermedad, debemos de consultar al médico y que el mismo médico sea quien nos indique qué medicamento debemos tomar. En caso de que vayamos a tener algún tipo de medicamento que el médico nos haya recomendado, hay que tener muy presente, evaluar y mirar claramente cuál es la fecha de vencimiento y las condiciones propias de ese medicamento, bajo qué condiciones se debe almacenar y qué recomendaciones hay que seguir o tener en cuenta a la hora de consumirlo.
Nuestro primer respondiente cuenta además con un elemento importantísimo, y es la herramienta Sena. Un reloj que cuenta con un menú digital interactivo, en donde se encuentra toda la información que el Sena tiene para maximizar su aprendizaje. Elementos de bioseguridad: botiquín, guantes, tapabocas, monogafas, recipiente para residuos contaminados, medicamentos, termómetro, gasas, micropore o cinta, alcohol, algodón. Señor, ¿puede decirme qué ha ocurrido? Disculpe, señor, ¿sabe usted qué pasó? Una explosión en la bodega de la ferretería. Es el momento para que nuestro protagonista ponga en práctica los conocimientos adquiridos en su curso, Acciones Básicas para la Atención del Lesionado. A veces, las condiciones del lugar pueden jugarnos una mala pasada, haciéndonos olvidar todo lo aprendido. Por esto, nuestro protagonista, como primer respondiente, se autocontrola para obtener lo mejor de sí. Debo controlarme. Según lo que me dice la guía de aprendizaje del SENA, debo tomar el control y pensar basado en mi sentido común. Yo sé que estoy preparado. Además, he leído la guía constantemente para tener siempre presente cómo debo reaccionar. Debo estar atento y analizar la escena para actuar con seguridad y responsabilidad. Autocontrol: ¿cómo es normal reaccionar? Técnicas de autocontrol. Inicialmente, tener claro que tenemos las capacidades para atender a las personas que están siendo afectadas en ese momento, llegar, transmitirle confianza, atender a la persona que está sufriendo sus dificultades de salud. Partiendo de ese conocimiento que nosotros tenemos y partiendo de esa confianza que ya transmitimos a esa persona, es proceder lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque tenemos que brindar una ayuda efectiva, pero también eficiente, que nos lleve finalmente a cuidar la vida de esta persona que en este momento se está viendo comprometida. En caso de nosotros perder la calma o no lograr tranquilizar a la persona que estamos atendiendo, buscamos ayuda de otras personas, pero finalmente pues el objetivo es salvar esta vida, poderle ayudar a esta persona, transmitiéndole seguridad y confianza en nosotros como profesionales del área. El primer respondiente debe tener como competencias básicas para disminuir sus niveles de ansiedad y estrés mientras está laborando. Primero, muchísima seguridad en su trabajo para que las cosas le salgan bien. Segundo, muchísima paciencia. Y tercero, demasiada coordinación para que el paciente pueda tener esa primera atención adecuadamente. En un caso como estos, el primer respondiente debe actuar rápido pero seguro. Por esto es muy importante tener claro lo que se debe hacer, y la herramienta SENA está siempre lista para hacerlo. Evaluar la escena. Identificarse. Bioseguridad. Atención al paciente. La herramienta SENA siempre me recuerda cómo debe ser mi comportamiento para afrontar una emergencia como esta. Si sigo las instrucciones, puedo ayudar mejor. Hola, mi nombre es Hernán y tengo conocimiento sobre primeros auxilios. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien está herido? Ante las difíciles condiciones, Hernán no se deja vencer por el miedo. Reconoce el lugar girando su cabeza para así aumentar el rango de visión y detectar posibles peligros que afecten sus acciones dentro de la escena. Cuando llegamos a una escena de una emergencia, lo primero que debemos de realizar es evaluar los riesgos que existen en esta área. Después de evaluar los riesgos, vamos a asegurar el área con el fin de que ni el paciente ni mi vida corran peligro. Utilizaremos los equipos de protección personal y de bioseguridad, como lo son las monogafas, guantes, tapabocas. Recuerden siempre llamar a la línea de atención de emergencias de su municipio. Después de esto vamos a presentarnos ante nuestro paciente, decir nuestro nombre, decirle que lo queremos ayudar y que estamos capacitados en primeros auxilios. Vamos a hacer una adecuada exploración de las lesiones que pueda tener este paciente
basándonos en la valoración primaria y secundaria. Finalmente, después de que identificamos las situaciones de peligro que amenazan la vida del paciente, vamos a establecer los protocolos de atención para determinado caso. Una vez atendimos una explosión en una empresa que distribuye productos químicos. El producto químico involucrado era el cianuro. Ese es un material que al contacto con el aire genera gases y vapores que pueden ser nocivos para nuestra salud. Cuando llegamos a la escena y miramos adecuadamente el riesgo que eso nos estaba generando, pudimos seleccionar el equipo de protección apropiado para este tipo de riesgos. Unos trajes de protección química que iban a evitar que los gases y vapores de ese material también afectaran nuestro cuerpo. Nadie me responde, pero debo revisar bien el lugar. La escena al parecer no es muy segura, pero está estable. Debo vigilar esa viga que está débil. Y ese líquido puede ser peligroso. La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que debemos seguir para evitar que tanto el paciente como nosotros, los primeros respondientes, lleguemos a tener un contacto directo con los agentes infecciosos. Hace parte de ese material de bioseguridad los guantes, tapabocas, monogafas y máscaras de reanimación. Los guantes son un material esencial, principal a la hora de atender un paciente. Lo utilizamos para evitar tener contacto con fluidos como la sangre y las secreciones del paciente. Hay que tener presente que son desechables, que se deben utilizar uno por paciente y que una vez terminado el procedimiento que le realizamos debemos desecharlos y considerarlos material de riesgo biológico. El tapabocas es otro de los materiales de bioseguridad. Este nos permitirá evitar el contacto directo con secreciones como vómito o saliva. Debemos de colocarlo directamente en nuestro rostro, cubriendo la nariz y la boca. Las monogafas nos evitarán tener contacto con secreciones y protegernos directamente los ojos. Las máscaras de reanimación son de gran utilidad